saludo con mucho gusto a Óscar Campos. Él es coordinador de energía del IMCO y queremos, te saludamos con mucho gusto primero, Óscar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta tarde. Sí, muchísimas gracias por estos minutos, ya que, como decía yo en esta introducción, empezaron las consultas el día de hoy sobre la controversia energética entre México y Estados Unidos, pero ayúdanos a poner un poquito de contexto sobre la situación con la política energética de México. La oficina del representante comercial de Estados Unidos, que es el brazo del Ejecutivo encargado de la política comercial, de los tratados comerciales de Estados Unidos, acusa a México de incumplir sus compromisos plasmados en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en 4 grandes temas. La reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo del año pasado, que pretende priorizar la inyección de energía de CFE sobre los participantes privados, el exhorto de la Secretaría de Energía a Senagas y a la CRE para priorizar a la CFE como el intermediario indispensable en el mercado de gas natural, es decir, que todos los que quieran traer gas natural a México tengan que tener un contrato vigente con Comisión Federal de Electricidad. Tercer lugar, la exención que se le dio a Pemex para el cumplimiento de la norma del límite máximo de azufre. Y en cuarto lugar, en términos generales, el no otorgamiento de permisos a privados desde importación de combustibles, almacenamiento, transporte o generación de energía eléctrica para beneficiar a Pemex y a la CFE. De eso nos acusa el gobierno estadounidense, y lo que inician hoy son las consultas para tratar de dirimir esta controversia en una instancia de conciliación, por llamarlo de algún modo, antes de llegar eventualmente al establecimiento de un panel Estado-Estado, que esto, en caso de que las consultas no lleguen a buen puerto, estaría sucediendo en algún punto del mes de octubre. Exactamente, justo te quería preguntar, Estados Unidos y Canadá son socios comerciales de México y afirman que existen estas trabas que bien desglosabas tú en el sector energético. Es complicado, ¿cuánto tiempo puede tomar llegar a un acuerdo? Una ventaja que hay del TEMEC sobre el Telecán original es que el TEMEC tiene tiempos mucho más acotados para los procesos de solución de controversias. Entonces, tenemos hasta octubre para llegar a un acuerdo en las consultas, y en caso de que no haya un acuerdo durante la etapa de consultas, se procedería al panel Estado-Estado. El panel Estado-Estado tiene un periodo de 150 días para redactar un reporte preliminar y luego 30 días adicionales para el reporte final. Es decir, en caso de llegar al panel, aproximadamente para el mes de mayo del próximo año estaríamos llegando a una resolución final. Y a partir de ello, en caso de que el laudo arbitral sea desfavorable para el Estado mexicano, México tendría 45 días para corregir las medidas de las que se le acusa. Es decir, el siguiente paso sería, de no llegar a este primer acuerdo, todavía hay un periodo de tiempo, pero ¿existe un riesgo de enfrentar represalias comerciales y cómo cuáles serían, Óscar? El riesgo es real. En caso de llegar al panel y que el laudo arbitral sea desfavorable para el Estado mexicano y que el Estado mexicano no tenga la voluntad o no quiera corregir las medidas por las cuales nos están acusando, entonces el riesgo de represalias comerciales por un monto equivalente al daño causado por estas medidas, y ese monto todavía no se ha definido, eso será algo que tendrá que establecerse en el panel. Entonces México podría enfrentar represalias comerciales a sus exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Es decir, con represalias comerciales hablamos de aranceles, ¿no? Para dejarlo en términos muy sencillos, y esos aranceles serían por un monto equivalente al daño que han causado las medidas del Estado mexicano en contra de la inversión privada, y ese daño, ese monto, lo tendría que definir el panel de solución de controversias. ¿Cuál sería el caso en este tema de Canadá? De igual forma, estamos hablando de que ambas partes, que Canadá, a las pocas horas de que Estados Unidos nos emplazó a las consultas, se sumó por su parte a las consultas, así es que también estarían en condiciones de imponernos represalias en caso de que lleguemos al panel, de que el lado arbitral sea desfavorable y de que México se rehúsa a corregir las medidas. Óscar, ¿cuál sería tu pronóstico? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Crees que se llegue a una solución de estas controversias muy pronto en estas próximas reuniones? Pues si nos vamos a la historia tanto del Telecán como del TEMEC, es raro que se lleguen a buen puerto en las consultas. Cuando una parte emplaza a otra parte a las consultas, está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, y en el fondo las consultas iniciaron muchos meses atrás, ¿no? Con las visitas del enviado especial Kerry, la secretaria Granholm de Energía y diversos funcionarios de la administración Biden para dialogar con la administración del presidente López Obrador y tratar de llevar a un buen puerto esto antes de las consultas.
Así es que en estos 45 días que restan de las consultas se llega a un buen puerto. Se antoja complicado, así es que lo más probable es que esto se acabe por definir en un panel. Y bueno, ¿qué sucederá en el panel? Es pronto para adelantar vísperas, pero lo que sí sabemos es que el Estado mexicano va a tener va a librar una batalla cuesta arriba para defender su política energética, porque es muy claro que la política de la actual administración viola flagrantemente múltiples capítulos del TEMEC, ¿no? Inversión, empresas propiedad del Estado, política de competencia, solamente por mencionar algunos. Así es, Oscar. Pues seguiremos en comunicación, veremos qué sucede en esta primera etapa y seguramente tendremos una próxima entrevista para ir actualizando la información. Te agradezco mucho, Oscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO. Muy buenas tardes. Encantado, Sandra. Buenas tardes.